Una luz más allá, resplandece del cero. Son las fuerzas de Dios que van a luchar. Ganarán la victoria, cerrarán el enemigo. Por la providencia de Dios, nos vemos privilegiados otra vez en estudiar una porción de la palabra de Dios. En esta lección vamos a notar lo que la Biblia enseña respecto a ciertos errores doctrinales de los que se llaman testigos de Jehová. No nos referimos a la gente misma de este movimiento religioso. El celo de ellos es admirable, sin duda sus motivos son puros. Me refiero solamente a algunas doctrinas que propagan que son doctrinas erróneas y falsas. La verdad liberta o hace libre, pero el error condena. Los testigos niegan que la deidad o la divinidad esté compuesta de tres personas. Dicen que hay no más una persona en la deidad. Así vemos que ellos enseñan el unitarismo. Hay varios grupos que son unitarios. Los señores Russell y Rutherford, que eran líderes famosos de los testigos, enseñan en sus libros que es cosa sin sentido creer que Dios es de tres personas. No obstante, la Biblia enseña que hay tres personas en la deidad. Entiendan, queridos amigos, que no dice la Biblia que hay tres dioses, sino un Dios o deidad en tres personas. O como dice por ahí, una frase muy conocida entre ustedes, tres personas distintas, un solo Dios verdadero. La palabra Dios en el texto sagrado es palabra plural. En Génesis capítulo 1, versículo 26 leemos que dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Preste atención, dice hagamos. El verbo hagamos es de número plural. El adjetivo nuestra es plural. El texto dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Hay un verbo y hay un adjetivo. El verbo hagamos y el adjetivo nuestra, y ambos son plural. En Juan capítulo 1, versículo 1 leemos, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Qué puede ser más claro? Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo son tres personas distintas, pero son uno en propósito. Por ejemplo, cuando se casan un hombre y una mujer, vienen a ser una sola carne. Así dice la Biblia en Génesis 2:24. Pero claro es que no son los dos una sola persona. Son dos personas, pero son uno en propósito. Otro ejemplo de esto lo tenemos en la unidad de los cristianos con Dios. Juan 17:21 registra las palabras de Cristo que dicen, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Los cristianos y Dios son uno, pero no la misma persona. La Biblia entonces está en contra del unitarismo. Otro error de los testigos de Jehová es la enseñanza de que Cristo no resucitó de los muertos. Sí, niegan la resurrección de Cristo Jesús. Enseñan que Dios quitó de la tumba el cuerpo de Cristo de una manera sobrenatural, pero que no resucitó de los muertos. Esto lo enseñan porque niegan que el Señor Jesucristo es Dios. Pero, ¿qué dice la Biblia? La resurrección de Cristo de los muertos es la misma piedra principal del ángulo de la doctrina del Nuevo Testamento, dice el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 15, verso 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Cristo prometió levantarse de los muertos. Leamos dos textos. En Juan capítulo 2, verso 19 al 22 dice, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás?
mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Y el otro texto es Mateo capítulo 16, verso 21. Leemos. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Luego, después de su resurrección, Cristo comió con sus discípulos. Apareció muchas veces a sus discípulos después de su resurrección, y sin embargo, los testigos tienen que negar la resurrección de Cristo porque así era la doctrina de sus fundadores. Otra doctrina bíblica negada por los testigos es el castigo eterno de los desobedientes, de los que no obedecen al Evangelio de Cristo Jesús. Les gusta preguntar a la gente diciendo, ¿cómo podría un padre echar a un hijo suyo en un horno? Con esta pregunta piensan deshacer la doctrina bíblica del infierno. Es fácil razonar humanamente y llegar a conclusiones convenientes. A la mayoría les gusta la doctrina de que no hay infierno, porque al no ser salvos eternamente, tampoco pierden nada, porque no hay castigo eterno. Pero el hecho de que les gusta a los hombres una doctrina conveniente no cambia los hechos y las verdades del caso. La Biblia habla la verdad. En cambio, la gente siempre busca a quienes le prediquen cosas convenientes. Ahora, ¿qué dice la Biblia? ¿Va a haber un castigo eterno? Dice Romanos capítulo 11, verso 22. Preste atención. Mirad, pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Ahora pasemos a segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 7 al 9, que dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. ¿Qué dice Cristo con respecto al castigo eterno? En Mateo capítulo 25 encontramos una serie de versículos en donde hay varias palabras relativas a este punto en labios de nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso 31, 32, 41 y 46 de Mateo 25. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Entonces dirá, verso 41, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, y añade en el verso 46, e irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Dicen los testigos que la muerte es nada más aniquilación. Cuando uno muere, dicen ellos, deja de ser, es aniquilado. Pero según Cristo Jesús, el castigo de los malos durará el mismo tiempo que dure la vida de los salvos. Dice Cristo, castigo eterno, verso 46 de Mateo 25, castigo eterno y vida eterna. Judas, en su carta, en el versículo 7 dice, sufriendo el castigo del fuego eterno. Y Apocalipsis 14:11 dice, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. En el capítulo 20, verso 10 del mismo libro del Apocalipsis, leemos, y el diablo que los engañaba
Fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. También vamos a leer Marcos capítulo 9, versos 47 y 48, palabras de Jesús. Preste atención, dice: y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Con brevedad, menciono otro error de los testigos de Jehová. Afirman que Cristo era como un ángel, pues según ellos, Él fue creado por Dios, que es una criatura de Dios y no Dios mismo. Esta falsa doctrina deshonra a Cristo, bajándole al nivel de una criatura de Dios y no del gran creador de todo. Quiero notar con ustedes 2 textos que emplean ellos para afirmar su doctrina. Primero, adulteran Juan 1:1. Han salido con una versión del Nuevo Testamento que adopta su adulteración o falsificación. Dice así en Juan 1:1, en la versión de los testigos de Jehová: en el principio, la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. ¿Qué les parece, mis amigos? ¿Son dignos de nuestra atención y confianza, ya que tratan así con las Sagradas Escrituras? El otro texto es Colosenses capítulo 1, verso 15. Fíjense ustedes, el mismo pasaje que el apóstol Pablo usa para exaltar a Cristo, hablando de su preeminencia, versículo 18, lo usan los testigos para bajar a Cristo y deshonrarle. Dice el versículo 15 así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. El primogénito o primer nacido de entre los judíos tenía la preeminencia. Por eso Pablo se expresa así, que Cristo es preeminente sobre la creación por haber creado todas las cosas. Pero los testigos dicen que Él fue el primero en ser creado por Dios. ¡Qué herejía! Desechemos ese error.